Hola, buenos días a todas, muchas gracias por venir. Bueno, somos la Asociación Agua de Mayo, estamos situados en el bar aquí en Alcalá de Henares. Pues nada, para explicaros un poco a los que no conocéis Agua de Mayo, somos una asociación vecinal que tenemos distintos tipos de actividades. Dos de ellas son fijas, que una es las cenas en verde, que hacemos cenas vegetarianas todos los últimos viernes de mes, y también las concentraciones feministas contra los asesinatos machistas, que los hacemos todos los últimos lunes de cada mes en la Plaza Cervantes. Y luego, además, también pues, hay distintos tipos de actividades, hay un grupo de consumo, hay un taller de instalación, hay un club de lectura y demás. Entonces, si no lo conocéis, os invitamos a que lo conozcáis. Luego, por otro lado, dar muchísimas gracias al Ayuntamiento por tenernos el espacio. Y luego, pues bueno, tenemos miembros de la Asociación Agua de Mayo que han estado involucrados en las últimas acciones de Extinción Revolución. Entonces nos querían acercar un poquito más pues toda la labor y todo lo que hacen, y por eso se ha decidido que se haga esta charla. Y así, pues si hay oportunidad, poder reactivar el nodo aquí también en Alcalá de Henares. Así que nada, os damos paso, os presento a Tito y a Jaime, que son los que van a hacer la charla y a presentar los Extinción Revolución. Muchas gracias. Pues nada, empezamos. Bueno, muchas gracias a la Asociación Agua de Mayo por invitarnos y organizar todo esto, ¿no? Que al final es un trabajo. Nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por estar aquí. Yo soy Víctor, aquí mi compañero Jaime. Somos del movimiento Rebelión Extinción, o Extinction Rebellion. Y nada, estamos aquí para daros esta charla un poco que consiste en poner un poco en situación de cómo están las cosas con respecto a la crisis climática, que os adelanto que es mucho peor de lo que pensamos. Y un poco qué podemos hacer al respecto, ¿no? Que a veces te dan una charla de estas, te dejan bastante deprimido, pero nosotros damos una opción de qué vamos a hacer, ¿no? Que se pueden hacer cosas. Y ahora os explicaré un poco Jaime. Entonces, lo que os contaba, yo soy Víctor, soy un pueblo de Segovia, un pueblo pequeño, y ahora vivo en Madrid, aquí ya me mudé hace un año para un poco involucrarme más en esto, que ahora comprenderéis por qué. Que hace un par de semanas estaba trabajando en una consultora ambiental en tema de energías renovables, con parques eólicos, parques fotovoltaicos y demás, y hace 2 semanas decidí dejar el trabajo y volcarme en esto, como dedicar ahora todo mi tiempo y todas mis energías a dar charlas, intentar movilizar a la gente, porque es muy grave. Y después de la presentación entenderéis por qué tomar una decisión así, ¿no? Porque nos estamos jugando mucho. Bueno, estamos en una emergencia climática y no lo digo yo, lo dice la ciencia, y espero poner un vídeo de... Este hombre que voy a poner es Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, que es como el máximo mandatario de las Naciones Unidas. Y es un vídeo del lunes, de hace 6 días, que presentó el informe del IPCC, que es el grupo de expertos del cambio climático de la ONU, y presentaron el informe, y aquí os dejo sus palabras. Está en inglés, pero tiene subtítulos de YouTube, o sea que debería entenderse. Dear representatives of the media, Durante I've seen mi many mandato he visto scientific muchos reports in informes my time, científicos, but pero ninguno nothing como like este de hoy. this. El informe del Today's IPCC IPCC de hoy report is a es una necklace of previsión human del sufrimiento suffering humano and y the la damning constatación del indictment fallido of failed liderazgo climate contra el leadership. cambio climático. With fact Este informe upon revela, fact, hecho tras this hecho, report que reveals how nuestra people gente on y the el planet planeta se are están getting viendo blobbered golpeados por by el cambio climate change. climático. Casi la Nearly mitad half de la of humanidad humanity vive is en la living zona in the de frío. danger zone now. Muchos Many ecosistemas están ecosystems en are el at the punto de point no of no retorno, return y la now. contaminación Unchecked carbon está pollution is obligando a las forcing the world's personas most más vulnerable vulnerables on del a frog mundo march a to una marcha hacia la destruction now. destrucción. The Estos facts hechos are son undeniable. innegables. Esta This falta de abdication of liderazgo leadership es is criminal, criminal. y los mayores The world's contaminadores biggest del mundo polluters son are culpables guilty of de una arson on our catástrofe only provocada home. en nuestro tiempo. It is Es essential esencial to meet the cumplir goal el of objetivo de limiting global limitar el temperature aumento de la rise to temperatura 1.5 global de degrees. 1,5 grados, And science y la tells ciencia us nos that dice will que require the requerirá world to que cut el mundo emissions by reduzca sus emisiones en un 45% by 45% para and 2030 y achieve lograr net zero cero emissions of emisiones de greenhouse gases de gases efecto by invernadero para 2050. 2050. But Pero according según to los current compromisos actuales, commitments, las global emisiones emissions globales are set aumentarán to casi un increase 14% almost durante la década actual, 14% over lo the que current significa decade. una catástrofe That y spells destruirá cualquier catastrophe. posibilidad de It mantener will vivo el destroy any objetivo del chance of keeping 1,5%. 1.5 alive. El informe de hoy Today's subraya 2 report verdades. underscores two Primero, core truths. el carbón y otros First, combustibles fósiles coal están and other ahogando a la fossil humanidad. fuels Bueno, sigue así un poco diciendo lo que hace y demás.
Pero un poco lo principal que dice Antonio Guterres es que es criminal lo que están haciendo nuestros gobernantes. Es como verdaderamente grave porque saben, son conscientes, tienen la información de que nos vamos a la mierda, de que están ocurriendo impactos que ya son irreversibles con respecto a la crisis climática y aún así no son capaces de hacer nada. Y ya no solo es que reduzcan las emisiones, que es lo que deberían de hacer, es que encima las emisiones continúan aumentando. Desde 1990, que se publicó el primer informe del IPCC, que ya decían que había que reducir las emisiones han aumentado un 60% hasta la actualidad. Entonces, como que vamos en un mal camino y ya se nos acaba la oportunidad para hacer algo. Entonces, ¿cómo estamos ahora, no? Inundaciones. Bueno, ya, esto es un poco del año pasado, no es como de hace años o ya no son predicciones del futuro, es lo que está ocurriendo ahora y que va todo mucho peor, ¿no? Inundaciones que pasaron el año pasado en Alemania con un montón de muertos, las lanas del Mediterráneo, ¿no? Que cada vez se están haciendo más frecuentes y más graves. Bueno, incendios cada vez más graves, cada vez más devastadores, ¿no? Pues lo vimos en California, que llegó hasta que había imágenes que estaban todo rojo al cielo. En Atenas llegaban hasta el precio de Atenas. En Australia también preparaba de Dios hace un par de años. Vale, el calor extremo, ¿no? Que estamos viendo que cada vez hay temperaturas más altas. En Canadá el verano pasado llegaban casi a 50 grados, que es como la temperatura más alta de su historia, estaban en torno a los 43, creo recordar, y llegaron a 49. Así de golpe, nunca antes se había pasado. Sequías, que también cada vez más graves, lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo que está pasando en España. Yo lo vi en mi pueblo, que estuve el fin de semana pasado, y se ve todo el pinar todo súper seco, ¿no? Cada invierno el pinar suele estar húmedo y vas andando y notas humedad en el suelo. Pues ibas andando y como si fuera verano, como las ramitas y todo crujiendo, se aguantaba. Y estamos en pleno invierno, y los embalses del sur de España, pues... Y eso es la actualidad, ¿no? Entonces, como para el futuro se pronostican cosas muy malas para este país, porque estamos, como ya en la parte sur del país, que es un clima bastante árido, entonces se pronostica que el 75% de España esté desertificado para el final del siglo. Y va a haber olas de calor tremendas que no sean habitables del sur de España. Y gran parte de esta zona tampoco, con las olas de calor que tendremos. Lo único que se salva un poco la cornisa cantábrica y los Pirineos. Como que parece que queda mucho, pero eso lo vamos a vivir en nuestras vidas, o lo en nuestros hijos. Y luego la subida del nivel del mar también, con un montón de ciudades en la costa, pues que se van a inundar, ¿no? Incluso Sevilla, que estaba metida, pues el nivel del mar también les afectará. Entonces, un poco esa es la situación que está pasando ya y lo que va a pasar en España, pero es que es todavía mucho más grave, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues ha sido, como sabéis, ¿no? Al final las emisiones de CO2 y de metano son las que hacen aumentar, crear ese efecto invernadero en la Tierra y es lo que hace aumentar la temperatura. Pues esto es lo que se ha visto desde los últimos 150 años, va aumentando la concentración de dióxido de carbono y si aumenta el dióxido de carbono, pues aumenta la temperatura. Estamos en 1,2 grados ya. Es como algo bien peligroso. Y esto nunca haya pasado en la historia. Es como, esto es lo que se estima por las muestras que han cogido los científicos y tal, que han estudiado el clima en las últimas miles de años. Y siempre estaba más o menos estable, en torno a 0,5 grados, y de golpe, pues se ha vuelto loco todo. Como que hay una escala exponencial del clima, que es los animales, las plantas se han adaptado a un clima estable y de golpe pues, se ha descontrolado todo. Entonces eso está causando la extinción de un montón de especies y el fin de muchos ecosistemas que son esenciales para la vida. Y esto es lo que se pronostica a partir de ahora. Estamos en este punto de 1,1 grados, pero es que el futuro pinta muy feo, ¿no? Porque si seguimos el camino que llevamos, vamos por esta línea de arriba, que es el seguir como si nada, y nos llevaría para final de siglos hasta 4,5 grados, casi 5 grados de aumento, que eso es muerte y extinción humana. Espero que no lleguemos en ese sentido, pero con lo que se han comprometido los países ahora mismo, estamos por aquí. Estamos en torno a los 3 grados. Con lo que se han comprometido los países, dicen, no, vamos a usar energías renovables, no sé qué, pues eso se han hecho los cálculos y se ha visto que con todas las promesas de todos los países, aunque las cumplieran, que es difícil que las cumplan, pero aunque las cumplieran, vamos hasta 3 grados. Y eso es muerte masiva de una parte de la población. Y ahora os explico por qué. Y entonces el único escenario que nos salvaría es este de aquí abajo, estos dos de aquí abajo,
que aunque implican reducciones de emisiones drásticamente, una transformación social drástica, y aún así no bajaría directamente la temperatura, porque ya el CO2 está en la atmósfera. Entonces lo que va a hacer es seguir subiendo un poco hasta 1,5 grados, un poco más, y luego igual al final del siglo empieza a bajar. Pero como que, aunque paremos todo ahora mismo, la temperatura va a seguir subiendo. Porque ya han puesto en marcha una serie de mecanismos en la naturaleza que hacen que siga subiendo la temperatura. Esto es lo que es el IPCC, que es el grupo de expertos de la ONU, que es donde están los mayores expertos del cambio climático de todo el mundo. Es algo en lo que hay consenso en la comunidad científica y lo que se trabaja entre todas las investigaciones que se hacen y llegan a estas conclusiones. No es un investigador loco que lo haya visto. Esto es la realidad. La realidad que es peor incluso porque el IPCC a veces no toma en cuenta ciertas cosas. Pero esta es la realidad. Entonces, lo que os digo, el único escenario que nos salva es este de aquí. Estas son las emisiones de CO2 al año. Y como vamos aquí, porque siguen aumentando, cada año siguen aumentando, y lo único que nos salva es ya, como tarde, en 2025, que es dentro de 3 años, o sea que ya, y como muy tarde, bajar drásticamente y llegar a cero en torno a 2050. Nuestro gobierno se ha comprometido a una reducción de emisiones del 23% para 2030, intentar llegar a cero para 2050, ¿no? Creo. Eso es lo que dice la Unión Europea. Pero esto tiene que ser a nivel global en todo el mundo y realmente cumplirse. Y esto es lo que nos permitiría tener alguna posibilidad de evitar lo peor del cambio climático. La realidad es que vamos en esta línea. Se compromete, pero se demuestra que sus compromisos no les cumplen. Y lo vimos en noviembre, que negociaron en Glasgow la COP y no fueron capaces ni de ponerse de acuerdo en prohibir el carbón, por ejemplo, ¿no? Que es el combustible fósil más contaminante. Entonces vamos por aquí. Por mucho que prometan tal, y solo la Unión Europea, pero vamos en esta línea. Y es verdaderamente catastrófico todo esto. Y bueno, ¿y por qué tanto aborto? Si es como 1 grado o 2 grados, ¿qué más da? Pues tampoco hago un poquito más calorcito, porque es lo que piensan mucho. Pero aquí hay dos temas muy graves. Uno, la Tierra no se calienta por igual. Los océanos se calientan bastante menos que la Tierra. Entonces la temperatura de la Tierra aumentaría 2 a 3 veces más que en los océanos. Eso quiere decir que si aquí tenemos en zonas que tienen una temperatura media de 30 grados, que son zonas más tropicales, si aumenta a 3 grados la temperatura global, quiere decir que aquí va a aumentar como 9 grados la media. Es decir, que llegan a 40 grados como temperatura media, que ya no se puede vivir en muchas zonas tropicales. El cuerpo humano colapsa, donde hay una temperatura suficientemente alta y en zonas tropicales, porque no puede transpirar tu cuerpo, no puede sudar, mueres directamente. Como y aquí igual no es una zona tropical, pero aún así, en una investigación que lo publicó Antonio Turiel, dice que en España llegaremos a tener olas de calor de 60 grados que hacen inhabitable a gran parte de España. Esa es la realidad. Con solo 3 grados, también estamos pensando llegar a 5 a final de siglo. Con 3 grados ya hace que no se puede vivir en la mayor parte de España, solo en el norte y en algunas zonas muy concretas. Y esto, y el informe que salió el lunes también, que lo estuve leyendo, pone que el 50% de las especies se van a extinguir en este siglo. El 50% de todas las especies, y que el 1,5 grados, que se pensaba que era una barrera segura, si superamos por 1,5 grados llegamos a 2, bueno, todavía estamos a tiempo de salvarnos. Pero ahora se ha demostrado que el 1,5 grados, superar esa barrera, es realmente catastrófico, porque la mitad de la población humana está en zonas muy vulnerables al cambio climático. Entonces van a sufrir esas peores consecuencias, va a haber fallos de cultivos, porque no es que haya una ola de calor y ya está, es que una ola de calor, yo que soy, bueno, yo he trabajado con mi padre toda mi vida, agricultor, una ola de calor implica muerte de todos los cultivos. Es decir, llega una ola de calor a España, los puerros de mi padre, las cebollas, todo lo que cultivamos, el cereal, todo se muere. Entonces, unas escaladas de precios, falta de comida, eso es lo que ya pasa en algunos países, como en Madagascar pasó hace año y pico, y va a pasar más. Es como, no es solo que haga más calor o que nos tengamos que encerrar en casa porque no se puede salir a la calle, es que los cultivos mueren. Y al final es de lo que dependemos. Y luego el tema es que cuando pasamos una temperatura se pone en marcha unos ciclos de retroalimentación, que eso es lo verdaderamente grave de esto, porque no es que suba la temperatura y siga subiendo poco a poco, es que llega un límite en que se vuelve no lineal y de repente se desestabiliza todo y todo empieza, ya los procesos naturales empiezan a aumentar la temperatura.
Entonces, uno de estos bucles es el efecto albedo, el del Ártico, que cuando el Sol impacta en la Tierra, en el Ártico, es hielo, entonces los rayos solares se reflejan y vuelven a la atmósfera, entonces no se calienta. Lo que está pasando ahora es que se descongela el Ártico, entonces queda al descubierto o la Tierra o el mar, que son más oscuros, y entonces y eso absorbe calor. Es como cuando en verano vamos con una camiseta negra, pues absorbe muchísimo más calor que cuando vamos con una blanca. Entonces está ocurriendo en el Ártico, entonces absorbe calor, lo que implica que se descongele más hielo, lo que implica que absorba más calor. Entonces entras en un bucle de que por sí solo, ya no por tema de los humanos, sino por sí solo, ya es irreversible y poco a poco se va aumentando la temperatura. Va absorbiendo más calor y más calor y más calor. Eso está pasando en el Ártico, y está pasando con el permafrost, que es la capa de hielo helada de todo el norte de Rusia, de todo Siberia, el norte de Canadá, Alaska. Está completamente helado, pero ahí debajo hay materia orgánica y hay metano. Entonces, según se va descongelando, se van liberando los gases de efecto invernadero, principalmente metano, que es muchísimo más potente que el CO2, y eso hace que aumente la temperatura global, que a su vez hace que se descongele más permafrost y aumente más la temperatura global. Es como que entras en un bucle del que, aunque nos extingamos los humanos, la Tierra va a seguir calentándose en los próximos milenios, porque eso ya no hay vuelta atrás. Y eso está empezando a ocurrir ya. Pensaba que iban a ocurrir mucho después, pero las últimas investigaciones que han salido se ha demostrado que está ocurriendo ya. Entonces realmente estamos en una situación bastante complicada. Y esos son dos de los bucles de retroalimentación que hay muchos más por todo el mundo. Estaba viendo, bueno, tampoco voy a entrar en ello, pero es como está poniéndose en marcha la corriente del Golfo, que hace que tengamos en Europa un clima suave, pues se está viendo que está ralentizándose, igual colapsa en este siglo. Entonces como que ya está ocurriendo y en verdad cuando te das cuenta de todo esto se pasa mal, los científicos lo están pasando mal, ¿no? Se toman decisiones incluso de no tener hijos por el futuro que nos espera. Gente que sabe, científicos, climatólogos, se dan cuenta de esto y dicen no, es que no quiero ni tener hijos porque si no hacemos nada es muy turbio. Muerte de miles, millones de personas, refugiados, guerras, ¿no? Porque cuando hay conflictos muchas veces ocurren guerras por recursos, si hay escasez de alimentos pues hay conflictos, entonces es muy jodido, por eso también estamos aquí, ¿no? Porque realmente yo cada vez que lo explico y lo recuerdo y lo tengo que explicar a la gente, pues me afecta porque te das cuenta otra vez de algo que ya sabes, pero intentas hacer algo al respecto, pero tú te das cuenta y dices, joder, es que realmente es catastrófico y es increíble cómo nuestros gobernantes no hacen nada a pesar de lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto es ya, por acabando mi parte, es una investigación que salió hace unos años de que existe, si no hacemos nada, la posibilidad real de extinción humana. Existe un 5% de posibilidades de que nos extingamos para el final del siglo. Que parece poco, pero es como 1 entre 20. Es decir, si te dicen que te subas a un avión que tiene una posibilidad de entre 20 de estrellarse, pues yo igual prefiero ir caminando, ¿sabes? Porque es una posibilidad real de que ocurra. Y eso, entonces no es solo cambio climático, es una crisis social realmente, es una crisis civilizatoria de que nos estamos enfrentando a algo que va a afectar a todo, ¿no? Todo lo que estamos. Yo dejo mi trabajo, pero no estoy preocupado por no tener jubilación, por no trabajar y cotizar lo suficiente. Es que no va a haber jubilación. Lo siento, me jode ser tan duro, porque sé que luego a algunas personas se lo pasan mal, pero es que es mejor saber la realidad, ¿no? Y con el COVID lo vimos, que es mejor que nos digan que el COVID mata y que tenemos que tomar ciertas precauciones, a que digan, no, todo irá bien, y luego curamos, ¿no? Entonces, hay que contar la verdad y esto es lo que dice el David King, que era el jefe científico que asesoraba al gobierno de Reino Unido, y decía, tenemos que movernos rápido. Creo que lo que hagamos en los próximos 3 o 4 años determinará el futuro de la humanidad. Y esto es lo mismo que ha dicho el IPCC el lunes, de que la ventana de oportunidad para evitar lo peor se está cerrando. Que si no hacemos algo rápido en los próximos años, se nos va a acabar el tiempo y ya no hay vuelta atrás. Y bueno, esto lo quiero poner porque para que veamos que muchas veces se culpa la sobrepoblación, que hay muchos humanos,
pero la realidad, y lo vemos en los datos, es que la culpa es también del consumo más opulento, ¿no? El consumo de lujo de los más ricos. El 10% más rico emite 10 veces más que el 10% más pobre. Y el propio IPCC dice que aumentar el nivel de vida de los países más pobres, que son gente muy vulnerable al cambio climático ahora, pues no implicaría aumentar las emisiones globales. Es decir, lo que hay que cambiar es cómo existen todavía, en la altura que estamos, jet privados, gente que tiene superyates, personas que cogen su jet privado, van a desayunar a París y luego se van a cenar a Hong Kong. Un avión para una persona. Son como cosas que no tienen sentido en nuestra sociedad y están potenciando todo esto, que están llevando a la muerte, cosas que son innecesarias, totalmente, ¿no? No es como que necesitamos producir para comer, es como un jet privado, si no existe no pasa nada, ¿no? Y es un poco lo que muestra la gráfica. Entonces tenemos que actuar y hacer algo, pero hay que poner esto porque no solo así, no vale con reciclar, no vale con cambiar nuestro consumo, aunque consumiéramos todo mucho menos, local, de cercanía, pues ayuda, pero no es suficiente. Lo estamos viendo, ¿no? Que cambiamos nuestro modelo de consumo, pero si los ricos siguen contaminando tanto, no cambiamos nada al final. Con el COVID nos quedamos todos encerrados en casa, pero las emisiones globales no cambiaron tanto, porque al final todo sigue funcionando igual, ¿no? Nuestras verduras vienen de Perú, nuestros productos electrónicos de China, la ropa de Bangladesh, entonces como el sistema global no cambia, entonces como hacemos un cambio drástico a nivel social o cambio individual no van a ser suficientes. Y eso es un poco la primera parte para ponernos en situación de cómo están las cosas. Entonces no sé si tenéis alguna pregunta o sobre cualquier duda que tengáis o algo de este tema. Ahora un poco Jaime os va a explicar qué podemos hacer al respecto, porque... Vale, gracias Víctor. Bueno, yo os voy a intentar contar pues, eso, qué propuesta traemos, pues por lo que preguntaba Juan, qué hacemos al respecto, ¿no? Vamos a contar esto un poco Víctor. Bueno, yo me presento primero. Yo me he dejado mi trabajo, busco, de hecho. No es broma, yo no tengo una idea de ciencia, la verdad, no vengo de otro ámbito completamente distinto. Pero bueno, solo quería deciros que no pasa nada, que con entender la situación no hace falta ser experto en absolutamente nada. Hay que estar, por supuesto, bien informado, que contrastéis, pero una vez está hecho eso, creo que el paso lógico racional, ¿no?, del que hablábamos es pasar a la acción. Es un poco lo que os voy a contar. Bueno, aquí os vemos un poco qué se ha hecho en estos últimos 40 años para intentar resolver el problema de la cuestión de la crisis climática y ecológica. Bueno, pues globalmente ha habido un montón de cumbres, ¿no? Cada año pues, todos los mandatarios se pasean, hablan, tienen momentos estelares en los que pues, cuentan las promesas que van a llevar a cabo para reducir las emisiones, ¿no? Intentar atajar el problema. Lo que pasa es que nunca ha tenido mucho éxito y bueno, ya habéis visto al director general de la ONU y sospechoso de extremista llevando incluso este discurso, porque es que es verdad lo que está sucediendo y lo poco que se está haciendo. Y luego localmente, o en nuestro ámbito de actuación, pues se han hecho muchas cosas, se investiga, ¿no?, en las universidades, en centros de investigación, también pues, hay un montón de programas, ¿no?, con perspectiva ecológica, ¿no?, que nos suena. Y bueno, también se lleva haciendo, es verdad que no muy visible, pero durante muchos años, manifestaciones, conoceréis a los de Juventud por el Clima, los de Fridays for Future, también bueno, huelgas, acciones directas no violentas. Todo el mundo conoce a Greenpeace, ¿no?, por ejemplo, cuando se supone en una central y pues con un cartel visibilizando algún problema. Y luego también lo que se hizo, sobre todo desde sectores muy concretos como empresas o desde la administración, que actuemos de forma individual, ¿no?, que vayas a tu curro que lleves a 3 horas en bici y esa bolsa de la compra, por supuesto, tiene que ser de tela, porque es súper importante. Vale, bueno, pues venimos a... Bueno, antes de seguir, esto es un gráfico que es bastante revelador de lo que está sucediendo.
Todas estas son las distintas cumbres que se han hecho. Pues tenemos Kioto, en Madrid también hubo una, no sé si recordáis, y el Acuerdo de París, ¿no? Que desde 2015 sonará que fue muy importante porque ahí se tomaron acuerdos como que supuestamente iban a cambiar el rumbo de todo. Y lo que vemos es justamente lo contrario. Estos son el aumento de temperatura, como veis, esto es la media de temperatura y con respecto al año anterior. Y pues nada, como veis no tiene ningún sentido lo que está sucediendo. Ahora, pues un poco lo que también comentaba Juan, por eso queríamos aprovechar la pregunta. Pues ¿por qué no ha funcionado esto? Hay muchísimas razones, podríamos estar aquí hablando de ellas, pero desde el movimiento hacemos un pequeño análisis en el sistema en el que estamos ahora. Bueno, principalmente porque no se utiliza los límites ecológicos, los límites del crecimiento, los límites del planeta como una vara de medir. No es como que se puede crecer infinitamente, aquí hay recursos para todos y bueno, eso es uno de los principales problemas. Y el otro es el cortoplacismo político. Claro, si tú tienes que ganar elecciones cada 4 años, tomar pues medidas drásticas, como dice la ciencia, pues posiblemente no las vais a hacer porque no es popular. Eso sí que hay que tener en cuenta, que no es muy popular las medidas que hay que tomar, porque tenemos que cambiar nuestro modo de producción y consumo de una forma radical. Entonces, bueno, en 2018 hubo un grupo de personas que se reunieron en Reino Unido para, pues, qué hacer al respecto, ¿no? Y es un poco el movimiento internacional que pertenecemos Víctor y yo. Porque se habían dado cuenta que durante pues eso, todos estos años no se había conseguido nada y era porque las prácticas que estábamos llevando a cabo no estaban sirviendo para nada. Entonces, pues plantearon un nuevo enfoque, que es el que nos vamos a contar. Y bueno, entre ellos está la desobediencia civil masiva. Todos esos cambios que os he contado, esas manifestaciones, pensamos que son insuficientes. Tenemos que dar un paso, salir. Bueno, pensamos que es momento de desobedecer, ¿no? Las cosas históricamente no se han pedido por favor. Bueno, pues has pedido alguna cosa, la pides por favor y te la dan. Lo normal es que los cambios drásticos en la sociedad no hayan surgido pues, pidiéndolos por favor, ¿no? Nos gusta decir mucho que cuando la esperanza se pierde, ¿no? Parece que no hay nada que hacer, la única respuesta real, lógica, es la de pasar a la acción. Y para eso pues, planteamos la desobediencia civil masiva, ¿no? Coordinada, por supuesto, y sostenida en el tiempo. Es decir, y hay que ser muy claros con esto, hasta que no tengan nuestras protestas, nuestras acciones, impacto económico, hasta que no paremos las cosas, no nos harán caso. Entonces hay que tratar de construir eso para que protestemos, obviamente siempre desde la no violencia, que ahora hablaremos sobre ello, pero utilicemos la herramienta política de la desobediencia civil, ¿no? Existe un conflicto entre la sociedad y los gobernantes, o quien tengan que tomar decisiones, y lo que hacemos mediante esta desobediencia civil es sacar ese conflicto, ¿no? Que no existe, parece que no existe, y en cambio cuando tú disrumpes la normalidad, ¿no? Por ejemplo, alguien ocupa el espacio público, imaginaros que cortáis una carretera, a veces salen las noticias, ¿no? A veces hacen un poco más de caso. Pues eso debe ser un poco al absurdo, pero es lo que os venimos a contar. Bueno, esta imagen, la anterior es de hace unos 4 meses en Plaza de España, y esta de aquí es el puente de Raimundo Fernández Villaverde, ahí en los ministerios, en octubre de 2019. Esto no lo hemos inventado, XR lo ha inventado, vamos, históricamente ha habido un montón de fenómenos políticos en los que han conseguido cosas que han llevado a cabo una transformación social gracias a esto de la desobediencia civil, de la acción directa no violenta. Bueno, os sonará por supuesto esta figura.
pero creo que es más interesante, por supuesto esto es mi opinión personal, no es que haya un consenso ahí de todo el mundo de la rebelión o extinción en esto, pero el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos planteaba algo bastante interesante, ¿no? Que parece, ¿no?, que cuando estás haciendo desobediencia civil, cuando no pides permiso para protestar en la calle, estás como siendo un radical, ¿no? Como que no estás, pues eso, al no pedir permiso, es que es una mala persona. Bueno, es justo lo contrario, y esta cita creo que es bastante acertada. Al revés, es una forma de negociación. Es una forma de negociación. ¿Qué pasa? Que no tenemos el tiempo para utilizar los cauces habituales de negociación. Entonces, cuando hacemos alguna acción directa no violenta, lo que estamos es acelerando ese proceso de negociación. Oye, estamos aquí, tenemos unas demandas, se tiene que actuar ahora contra este problema, no podemos esperar dentro de 10 años, tiene que ser ahora. Y, bueno, me parece muy importante. Además, la acción no violenta tiene una paradoja muy interesante, que es que siempre ganamos, ¿vale? Puede parecer como muy utópico, pero siempre ganamos. ¿Por qué? Bueno, lo ideal es que por el hecho de protestar, por el hecho de disrumpir la normalidad, de disrumpir el flujo económico, te hagan caso. Y digan, vale, pues vamos a hacerte caso para que te vayas a tu casa y no sigas molestando. Eso sería la opción ideal, es a lo que vamos. Pero en el proceso puede ocurrir que no nos hagan caso, ¿no? Que pongan en marcha mecanismos de represión muy grandes. Bueno, la historia también demuestra que también ganamos. También ganamos. ¿Por qué? Porque la sociedad normalmente se solidariza, empatiza con las personas que luchan por un bien colectivo, un bien mucho más grande que su propio individuo, y termina empatizando en aquello. Es un proceso en el que estamos trabajando, pero que realmente las ciencias sociales demuestran que así es. Y bueno, esta aquí es una noticia que en la India en 2020 se produjo la mayor huelga, o sea, registrada por supuesto, de la historia. O sea, hubo tanta gente que salió a hacer huelga, que fue noticia, que normalmente no nos llegan noticias de países tan lejanos, y bueno, que este creemos es el camino. Conoceréis, por supuesto, vamos a poner alguna referencia histórica, el movimiento de objeción de conciencia. Fue realmente en la historia de España, sí que es un ejemplo de que funciona. Igual los que lo promovieron no lo vieron en ese momento, pero sí que ha tenido un pozo en la forma en la que concebimos las cosas. Conoceréis también ejemplos que también ya se llevan organizando mucho tiempo, que es la plataforma Ciclos por la Hipoteca, y la gente que para desahucios mediante la resistencia pasiva. Es verdad que, igual puedes, hablas como propietario y posiblemente no esté de acuerdo, ¿no? Pero todo el mundo ve las imágenes de un desahucio, ve y por cómo se han organizado, y bueno, pues sí que ves algo positivo, ¿no? Empatizas en que la protesta que están llevando a cabo no es una peña violenta que está intentando joderle la vida a alguien, sino que está luchando por un bien colectivo. Y bueno, sería interesante que la gente asociase la crisis climática y ecológica como realmente el derecho a la vivienda, ¿no? O sea, eso de me quedo sin casa, ¿no? Una casa mucho más abstracta y más grande, pero bueno, si alguien consigue dar con las teclas para comunicar el problema de esta forma, sería muy interesante. Y bueno, también tenemos la más actual, sería el movimiento del 15M en 2011, que también provocó un cambio, de usar más, usar menos, pero es un cambio evidente en la cultura política española. Y claro, diréis, joder, pero es que tengo que convencer a todos mis vecinos, tengo que convencer a mi grupo de la familia que no... Bueno, también hay referencias históricas de que no hace falta, ¿vale?
Es verdad que hay debate en torno a esta cifra y se tienen que dar unas características culturales, económicas, políticas, concretas también, pero las ciencias sociales también nos dicen en un estudio de Erich Nobel, bueno, está ahí referenciado, que si se consigue movilizar al 3,5% de la población de un territorio geográfico concreto, se puede producir un cambio social, una transformación social importante a largo plazo. Por supuesto, un 3,5% parece poco, pero sigue siendo mucho. O sea, son miles de personas, cientos de miles de personas, dependiendo de donde estés, que necesitas ese cambio. Este estudio también decía, por ejemplo, que hace como una especie de recorrido del siglo pasado y de todas las protestas, tanto pacíficas como no pacíficas, que han tenido lugar. Y bueno, llega a dos conclusiones. Esta del 3,5% y la otra también, que las protestas no violentas han tenido más éxito que las violentas. Es decir, desde el Movimiento Rebelión Extinción no hacemos una valoración política sobre la violencia. O sea, no nos interesa ese debate y hay contextos que ya decidirán qué hacer. Aquí pensamos que en este contexto es necesaria la resistencia pacífica. O sea, es una herramienta política, simplemente. Y bueno, pues se habla un poco de como las formas, ¿no? Pero cuando hablábamos de la desobediencia civil que exigimos, ¿no? Necesitamos demandas, pues un poco las que propone el movimiento son estas tres que vais a ver aquí. La primera es que los gobiernos y medios de comunicación tienen la verdad sobre la situación que estamos pasando. La ha contado Víctor y bueno, creemos que es algo que tiene que estar constantemente. No puede ser que solo cuando haya un incendio se cuenten los telediarios. Y porque también además el problema es mucho mayor. Entonces necesitamos todo el rato estar actualizando los datos científicos. Necesitamos activar a la gente y que de verdad esto es una emergencia, que es que no nos estamos inventando nada. Todos y todas conoceréis los anuncios de la DGT, ¿no? El impacto que han tenido y lo bien que funcionaron. Pues imaginaros un anuncio pues diciendo lo mismo sobre la crisis climática. Bueno, yo creo que llegaría a bastantes personas. La segunda demanda que tenemos como movimiento es la de actuar ahora, ¿vale? Pensamos que se tienen que reducir las emisiones de efecto invernadero a cero neto para 2025, a pasar mañana. Porque, bueno, somos conscientes de la limitación de esta demanda, ¿vale? Lo que os ha contado Víctor, al final yo creo que la sensación con la que te quedas es que el cambio es tan profundo que puedes pensar, joder, 4 años, esto es necesario. Bueno, es que tiene que ser cuanto antes. El problema es que las fechas de la Unión Europea son 2050, algún país tiene ahí 2050, perdón, algún país tiene un poco unos años antes, pero es que es demasiado tarde, o sea, lo tenemos que haber hecho antes de ayer y nos estamos poniendo como si el problema empezase el lunes. El lunes me pongo, no, es que esto ya lo teníamos que haber hecho. Y que son cambios tan grandes que no se pueden hacer, pues eso, no nos podemos poner ahí en 2047 para ver si arreglamos las cosas entre 3 años, porque es que ya el escenario será completamente distinto. Y la verdad que a mí no me gustaría imaginar ese escenario. Y por último, hablábamos del tema de la gobernanza. Desde el movimiento se proponen los mecanismos de asambleas ciudadanas. Podríamos estar hablando mucho tiempo de esto. También que sepáis que hay una asamblea ciudadana, que por lo que sea, no me ha interesado difundir en marcha, pero que desde el movimiento nos parece insuficiente, ¿vale? Han hecho un sorteo raro, las medidas no son vinculantes, es decir, hacemos un foro aquí, ¿tú qué opinas? Pero bueno, las asambleas ciudadanas básicamente son 150 ciudadanos elegidos por sorteo, pero sorteo estratificado, es decir, está representada toda la ciudadanía porcentualmente. Y nada, lo que hacen es, se les informa de la situación con científicos independientes, de organismos independientes, esto también es bastante importante. Se les informa, debate, ¿no? En el Congreso igual no se debate mucho, o al menos lo que enseñan son bastantes más gritos que otra cosa. Debaten y consensúan unas medidas que luego el gobierno tiene que implementar. Esto es clave. Lo del foro con jóvenes invitados, ya.
O sea, ya está, porque ya no hay tiempo para más. Entonces, esas medidas que salgan, por supuesto se pone una pregunta como objetivo, ¿no? Pues cómo descarbonizamos la economía, ¿no? O algo del estilo. Y esas conclusiones las tiene que implementar el gobierno. ¿Por qué estos mecanismos de asambleas ciudadanas? Bueno, porque tenemos que resolver el problema desde una perspectiva de justicia. Al final, claro, si eligen los gobiernos, ¿no? Que les llaman por teléfono X empresa y les dice que tal, pues no vamos a llegar a esas medidas drásticas e inmediatas que necesitamos. O sea, son como dos características que desde ciertos sectores no quieren, ¿no? Y luego lo que hablamos del cortoplacismo político. Pues claro, si tienes 4 años, pues vas a hacer todo el rato cosas pues, para que te sigan votando, ¿no? Entonces, bueno, por eso creemos que este mecanismo de asambleas ciudadanas, que ya ha tenido cierto éxito, no sé si sabéis lo del aborto en Irlanda, ¿os suena? Bueno, básicamente era un tema que polarizaba mucho a la sociedad y lo que hicieron fue utilizar también mecanismos de democracia participativa, bueno, pues para plantear el debate y todo esto. Y recientemente en el movimiento en España una demanda cero como que envuelve a todas esas demandas, que es la de justicia climática. Esto es muy importante, ¿vale? Porque el problema es que hay que tomar medidas, posiblemente, yo ya os he dicho que no tengo ni idea de qué medidas van a ser, pero tal como vemos el problema, medidas pues, que posiblemente no traten bien a un porcentaje de la población, ¿no? Es decir, habremos visto, no sé cuándo pasó esto, pero si cierran una fábrica, ¿qué hacen con todas las personas que trabajan en esa fábrica? Esto no puede ser así, o sea, porque al final los mayores responsables o que aportan más a este problema no puede ser que sean los que al final no paguen esto. Y de hecho el debate en las próximas décadas no va a ser si crisis climática sí o crisis climática no. Eso no hay debate, va a ser quién paga esto. Entonces, bueno, ahí está la demanda. Y bueno, no vamos a entrar en esto, pero tenemos 10 principios, ¿no? Que vertebran el movimiento. Podría aventurarme a decir que todas las personas que estáis aquí estáis de acuerdo con ellos. Pero, perdón, me quería centrar en uno, que es el de evitarnos culpar y humillar, que ya ha hecho incidencia un poco Víctor, ¿no? Que es este de yo no os voy a preguntar cómo habéis venido aquí, si utilizando el coche, el transporte público, porque no es el tema, es que no es el tema. Los cambios son tan estructurales que es que da absolutamente igual. Y yo aquí me gustaría ser un poco más categórico, es verdad que no soy de la ciencia, pero desvían el foco del problema, lo desvían mucho. O sea, necesitamos esa desobediencia civil coordinada, masiva y sostenida en el tiempo de la que os hablaba, porque ya no hay tiempo material para que nos coordinemos todas las personas y vayamos contando todas las personas. O sea, primero porque no garantiza la resolución del conflicto y segundo, porque al final siempre se ceba por una parte de la población que es que siempre es la misma. O sea, y luego es la que más hace y la que menos aporta al problema. Entonces, bueno, vivimos en un sistema tóxico, esto es así, pero hay que cambiarlo. Pero si por el trayecto vamos señalando a la gente y educando a la gente porque tenemos aquí unos estándares morales increíbles, bueno, creemos desde nuestra extinción que no ayuda a la trayectoria. Bueno, aquí es un poco donde estamos, somos un movimiento descentralizado, que es uno de los principios y autónomo, entonces, bueno, todas las 3 demandas, 4 que os he contado antes, son lo único del movimiento, por decirlo así, no serían 3 pilares, los principios, las demandas y la desobediencia civil. Entonces, cualquier persona en cualquier lado puede formar parte, o sea, es que no hay cuota, entonces, pues eso, pasar a la acción, si lo queremos decir así. Y por eso pues, estamos presentes en todos estos países en apenas 3 años, ¿no? Con una pandemia mundial. Y también aquí, en nuestro territorio. Entonces, bueno, esto es un poco lo que os comentaba. Puede dar un poco pues, eso de respeto, ¿no? Yo pues, no estoy acostumbrado a organizar cosas, a hacer cosas, o mi vida no me lo permite.
bueno, queremos que todo el mundo pueda hacer algo, todo el mundo pueda aportar, ¿no? Y no tiene por qué ser dejar el trabajo, que es una decisión que ha tomado Víctor. Todo el mundo puede hacer algo porque para organizar este movimiento desobediente masivo hay muchísimas tareas. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Tú sigues los principios y las demandas y ya te puedes poner a hacer algo. Te reúnes con 3 personas y hacer algo, a pegar carteles. ¿Qué pasa? Eso es durante el proceso, ¿no? Un proceso de crecimiento, ¿no? Pero cuando ya termina el ciclo de movilización, la ola, nos reunimos todos y todas, nos coordinamos y desobedecemos para que se cumplan nuestras demandas. Yo, antes de ir a esto, me gustaría decir, que se me ha olvidado decirlo antes, por si quedaban dudas con el tema de la desobediencia civil, que yo a veces creo que es como lo que menos se entiende o por qué lo hacemos. Creo que el problema de la crisis climática sobre todo es un problema de comunicación. ¿Qué pasa? Ha habido personas que durante 30 años pues eso, en sus despachos y laboratorios pues viendo qué hacer, ¿no? Y intentando comunicar el problema, nadie les hacía ni caso, por supuesto, porque los datos son catastróficos. Entonces, siempre yo lo que creo es que hay una falta de comunicación del problema. Y también en los últimos 30 años. Obviamente recogemos todo ese aprendizaje que ha habido, hay gente que ha estado dando el callo ahí y era necesario, pero es que ya estamos en tal punto que es que tenemos que pasar otra pantalla, por decirlo así, porque no hay tiempo. No porque esté mejor, no porque esté peor, como decimos, nos señalamos, pero hay que ir un paso más allá. Antes se decía cambio climático y ahora el mensaje sigue cambiando, ¿no? A crisis, emergencia. Antes, sobre todo, las imágenes no eran de osos polares por ahí. Bueno, no, es el Mar Menor, es las sequías en prácticamente todo el territorio, menos en el norte. Hay que cambiar el enfoque, hay que cambiarlo. Y hay que empezar a actuar, a comunicar el problema tal como es, diciendo la verdad, pero sobre todo a actuar en consecuencia, ¿no? Lo que también pretendemos que esa desobediencia civil, y con esto voy acabando, es que los gobernantes sientan una minimísima parte, pero es muy pequeña, de lo que vamos a sufrir todos y todas con esta crisis y que ya sufren en otros territorios. Entonces, esa mínima parte del colapso que se tiene, lo queremos que lo sientan, ¿no? Cuando en las puertas del ministerio ven a muchísimas personas organizadas disrumpiendo la normalidad, visibilizando el problema, acaparando segundos de los medios de comunicación, eso es lo que queremos. Y por eso nace el movimiento pues, que mediante la sociedad civil quiere luchar contra esta emergencia y se necesita a todo el mundo, sin preguntarle pues, a quién vota o de dónde viene, necesitamos a todo el mundo y eso es así. Y nada, bueno, estos son como... Bueno, dale la siguiente, esta no me preguntan luego si tienen alguna duda. Y por supuesto en esa parte de comunicación los datos están muy bien, las gráficas que nos ha contado Víctor, increíbles, pero es que es muy complicado la situación y no todo el mundo tenemos acceso. Yo os vuelvo a decir, no soy de la ciencia, no tengo ni idea. Y por eso hay que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición. Es decir, si en esas acciones utilizamos elementos artísticos para comunicar el problema, perfecto. O sea, esto era, por ejemplo, durante la cumbre del clima en Madrid, era el Día de los Océanos, ¿no? Como en el programa, ¿no?, de la cumbre, y se vistieron de azul, fuimos por el centro de Madrid, obviamente sin pedir permiso, para visibilizar ese problema, ¿no?, con un esqueleto ahí hecho. Esta, por ejemplo, fue una de las primeras acciones, y estuvimos frente a la sede del PSOE en Ferraz. Bueno, pues es de hace mucho tiempo, y nada, lo que hicimos fue ocupar ese espacio público para decirles: tenéis que declarar la emergencia climática porque esto no puede seguir así. Y de hecho ocurrió, ahí estaban en funciones en ese momento, pero cuando ya entraron al gobierno lo hicieron. ¿Qué pasa? Es insuficiente, hay que seguir.
Y ahora de hecho vamos a poner un vídeo de una acción que ocurrió en octubre. Me llamo Elena, soy astrofísica. Soy Alejandro, soy doctor en Sociología Política. Hola, soy Ariel Jerez, profesor en la Universidad Complutense. Estamos aquí para organizar la revuelta científica. Marina Pérez Pascual y bueno, hoy aquí ha sucedido una acción directa por parte de dos movimientos internacionales, Scientist Rebellion y Extinction Rebellion. Porque la comunidad científica lleva décadas advirtiendo a nuestros gobernantes para que tomen medidas urgentes frente a la crisis climática y no lo han hecho. Estamos en una emergencia, es una alerta roja para la humanidad, el último informe del IPCC, tal y como dice Antonio Gutiérrez. Y bueno, estamos aterradas. Yo temo por mi futuro, tengo muchísimo miedo y no se me ocurre, qué más podemos hacer. No tengo tanto miedo a que pueda ser arrestada o me puedan poner una multa que a lo que está sucediendo ya, a los incendios extremos, sequías extremas, fallos de cultivo masivos. Y bueno, no podemos limitarnos, la comunidad científica no puede limitarse solo a investigar y a comunicar nuestros resultados porque hemos visto que no funciona, tenemos que pasar a la acción. La Semana de Rebelión es un llamamiento que hace Extinction Rebellion a la ciudadanía para precisamente que se rebele y forzar a nuestros gobiernos a que actúen decididamente frente a la emergencia climática, que no se tengan un tercer o cuarto plano, sino que sea el punto más importante porque nos va el futuro en ello. Estamos en un momento de urgencia para evidenciar que tenemos que trabajar y forzar a los gobiernos a tomar medidas urgentes. Necesitamos salir del espejismo que nos vende un sistema mediático que no nos permite pensar la realidad que tenemos que enfrentar con urgencia y con valentía. Si no hacemos nada, yo creo que estamos en un contexto de crisis permanente en el que este sistema nos obliga permanentemente al conflicto, a generar cada vez más violencia. Tengo 2 hijos y estamos aquí por ellos, porque en última instancia el mundo que les vamos a dejar tiene que tener unos mínimos y que tenemos que ayudar a entender que esto aporte. La comunidad científica en general lleva más de 30 años advirtiendo de que esto es una crisis climática, de que el calentamiento global está sucediendo y de que esto tiene un origen antrópico, ¿no? Somos la humanidad la responsable de este calentamiento global tan acelerado. Entonces, después de 30 años, bueno, más de 30 años insistiendo en esto y de que no haya habido una respuesta que esté a la altura de esta emergencia, nos hemos visto con la obligación de actuar. Es que ya no queda tiempo, ya no hay otra solución, o nos rebelamos o nos extinguimos.